Hola y bienvenidos un día más a mi canal. Como sabéis, soy Mimi y ya toca nuestra época favorita, que es octubre, una época para recomendar, leer libros de terror, misterio, thriller. Y aquí que vengo yo a hablaros primero de los libros más terroríficos o que más me han marcado y que siempre me acuerdo de ellos para recomendárselo a todo el mundo, y creo que he hablado poco de estos libros este año. En mi canal tenéis, imagino que sí, un blog de cuando hice leyendo algunos de estos libros, con blog y opinión, sobre todo más spoiler, pero aquí no voy a hacer spoiler, voy a comentaros un poquito qué me ha parecido leer Hipnosis para quien crea que le pueda gustar. Vaya a ello. Voy a empezar un poco de los que menos dan miedo, un poco ranking de los que menos a más, ¿vale? Dependiendo de la gente, gustos, colores, cree que es un poco más fuerte ese libro. Pues aquí voy a empezar yo hablando sobre un libro que se llama Penitencia, de Kanai Minato. Es la misma escritora de Confesiones, un libro que me gustó mucho, pero creo que lo he recomendado demasiado, entonces vamos a cambiar un poquito eso, ¿vale? Os leo sinopsis. Cuando eran pequeñas, un extraño convenció a Sai, Maki, Akiko y Yuka de que se separasen de su amiga Emiri. Unas horas más tarde, Emiri apareció un poquito así. Ninguna de las cuatro amigas fue capaz de describir físicamente al desconocido ni de dar pistas a la policía después de que se hallara el cadáver de la niña, por lo que la madre de Miri les hizo una amenaza. Haced lo que sea para encontrar al asesino, si no, deberéis cumplir una penitencia. Y ahora, 15 años después, cuando el delito está a punto de prescribir, ella culpa a las cuatro y jura que pagarán por la muerte de su hija. Un libro que yo al principio dije, ¿de qué tienen que culpar a esos pobres niños? Porque la madre tiene que culpar a alguien. Pero, ¿por qué culpa a esas pobres niñas después como de mayor, como si fueran las culpables ellas? Cada una después de mayor tiene una historia distinta, una familia distinta, pero bueno, intentan, por así decirlo, ponerse un poco de acuerdo y buscarse entre sí por esto, por la penitencia que les había hecho, porque les está resultando ya complicado y porque los iba a cumplir esta madre. Así que poco a poco en el libro se lee enseguida, es muy finito, veréis qué está pasando. Sinceramente este me gustó, pero el que más me gustó es el de Confesiones, creo que ya lo he dicho en varias ocasiones, pero este también está muy bien. Y Kanai Minato es una escritora que escribe libros muy ligeros, se leen en nada, así como thrillers, pero es que te mantienen en vilo hasta el final. Es que me encantó y os lo recomiendo muchísimo. Uno de los segundos libros que yo he leído este año, que me han parecido un poco turbios, ha sido este, Crisálida. Un libro donde creo que la habréis visto en varias redes sociales. Hay varias opiniones respecto al final del libro, literal. Creo que yo soy una de ellas porque puedes, bueno, por no hacer spoiler, pero puedes predecir qué podría haber pasado en ese final. Y si es un final bueno o malo, yo creo que dependiendo de cómo te tomes el final, ¿vale? Os leo Hipnosis, pero no voy a hacer spoiler, pero es quien lo haya leído me entenderá. La niña Nada, que se llama Nada, abre los ojos en la cama de un sanatorio al que no sabe cómo ha llegado. Las pesadillas y los recuerdos provocados por los fármacos las trasladan a un tiempo anterior, cuando sus padres se le llevaron, junto con sus cuatro hermanos, a vivir a un bosque perdido en algún lugar entre las Alpujarras y Sierra Nevada. Allí la violencia y la locura se apoderan de toda su familia, en especial de su padre, al que apodan el Capitán. Un hombre atormentado y paranoico por el que Nada siente una extraña fascinación. Asediada por una presencia inquietante que habita en el corazón del bosque, la niña aprende a crecer en mitad de una naturaleza tan viva como hostil, tan extraña como peligrosa. Este libro me ha dado unos quebraderos un poco de cabeza porque no podía dejar de leer y al mismo tiempo diciendo, ¡qué locura! ¡Qué locura! El padre, los hermanos, cómo se están comportando, qué están haciendo. Brutal, brutal. Porque ya te cuentan que están en el sanatorio, pero es como unos flashbacks que le dan y que te van contando su vida para que tú entiendas por qué está ahí, por qué le pasan esas cosas.
yo creo que deberían haber puesto algo más del final, porque a mí este libro se me ha quedado muy corto, sinceramente. Me gustó, sí, no podía dejar de leerlo también, pero una rabia dentro diciendo, ¿cómo puede un padre de familia hacer todo lo que hace en este libro? Tanto como sus hermanos, que se vuelven todos como unos animales. Es que eso es como el resumen del libro. Pero que flipas. Vale. Los tercer libro que leí este año es este. Los ojos son la mejor parte. En base a que este creo que para mí ha sido un poco flojito. La verdad me esperaba gran cosa. Creo que lo compensa con el plot twist del final. Que yo aquí ya. Pero yo creo que tenéis un vídeo mío hablando sobre este libro, pero con spoilers y todo. Pero eso, os voy a leer Simnosis. Cuando su padre abandona la familia, la vida de Ji-won se desmorona. Su madre se consume en la desesperación, su hermana menor se viene abajo y ella se refugia en sus pesadillas. En sueños, recorre habitaciones teñidas de escarlata, rodeada de ojos azules y suculentos. Ojos idénticos a los de George, el nuevo novio de su madre. Un intruso que se pasea por su hogar con arrogancia, devorándola con la mirada. La casa se vuelve claustrofóbica. Los ojos de George la persiguen dentro y fuera de sus sueños. Su obsesión alcanza tal punto que cualquier hombre con ojos azules la atrae de un modo que no comprende. Fantasea con arrancárselos, con sostenerlos entre sus dedos, comprobar su textura, preguntándose si al saborearlos liberarían un dulzor inesperado. Pero pronto, con imaginar no basta. Ji-won necesita más. Después de leer este libro y cuando llega al final, descubres por qué esta chica le pasa todo esto y tiene esa fascinación por los ojos, que es algo un poco que explican al final de por qué actúa así y por qué tiene unos flashbacks con cosas después que no se acuerda. Me gustó, pero más por el final. Creo que hubieran sobrado bastantes cosas, aunque obviamente lo hacen para que te expliquen un poco más personajes, su vida y todo lo que está pasando, pero me sabía a poco. Hay gente que le ha gustado mucho, pero para mí se ha quedado flojo. Creo que he leído demasiados libros, la verdad, para decir esto. A ver, otro de los libros que me ha gustado muchísimo, es un clásico, pero yo no había descubierto hasta este año, La Casa Infernal. La Casa Infernal. Yo creo que me gustó más que el libro de la maldición esta de Hill House y que otros libros de casas del terror, por así decirlo. La Casa Infernal me encantó muchísimo, más que otros, la verdad. Simnosis, vale. En 1940, una expedición de 5 personas se intentó en la infame Casa Velasco para desentrañar los misterios de la que era considerada como la casa más peligrosa del mundo. Solo uno de ellos consiguió salir con vida. 30 años después, el millonario Rolf Randolph Deust contratará a 4 extraños, entre ellos el único superviviente de la masacre de 1940, para demostrar la existencia de la vida después de la Casa Infernal. Les ha permitido entrar, pero ¿los dejará salir? Es que es brutal. Yo creo que no tengo explicación para todo lo que leí. Si no, haría spoiler, pero hay escenas muy hardcore, por así decirlo. Me gustó muchísimo. Es muy ligero, se lee nada, pero por favor, si os gusta el terror, tenéis que leer. Es que es una maravilla de libro. Es que me gustó tantísimo, más que, por así decirlo, La maldición de Hill House, que me leí el libro y no me pareció para tanto. Dije, prefiero la serie, sinceramente. Soy poco de decir eso, pero en esa ocasión lo dije. Pero es que La Casa Infernal es que es brutal, me gustó mucho. Os lo recomiendo tantísimo. Y bueno, otro que tengo se llama Cadáver Exquisito, que ha sido también muy sonado este año. Me gustó, sí. Hay gente que no le pareció un libro así como explicarlo. Es que no hay explicación para este libro, solo qué podría haber pasado en el mundo. Leo Simnosis. Ay, la súbita aparición de un virus letal que ataca a los animales modifica de manera irreversible el mundo. Desde las fieras hasta las mascotas deben ser sistemáticamente sacrificadas y su carne ya no puede ser consumida. Los gobiernos se enfrentan a la situación de una decisión drástica, legalizando la cría, reproducción, matanza y procesamiento de carne humana. El canibalismo es ley y la sociedad ha quedado dividida en 2 grupos, los que comen y los que son comidos.
Marcos Tejo, encargado general del frigorífico Crew, separado de su esposa y al cargo de su padre, es un oscuro burócrata. El día en que recibe como regalo una mujer criada para el consumo, las tentaciones lo transforman en una conciencia peligrosa, de pliegues truculentos que lo llevarán a transgredir las nuevas normas hasta límites que la sociedad desconoce. Es que sí, va sobre canibalismo, así de claro, pero hay más profundidad en todo, te explican cómo sucedió, cómo pasó, la historia de este personaje y de alguno más es que hay que leerlo, ¿vale? Hay que leerlo, se lee nada, pero hay muchos pensamientos diversos a causa de este libro que ha sido, la verdad, muy mediático y un tema para hablar. Es el grupo que le gustó y el que no pudo ni leerlo. Vale, tengo otro que se llama Nefando. Un libro que no entendí tampoco mayormente todo, creo que el libro de esta escritora. El anterior me gustó más, pero creo que he hablado también mucho de él. Bueno, Nefando. Las experiencias de los jugadores son ahora el centro de los debates gamers en los foros más profundos de la Deep Web. Pero sus usuarios no parecen ponerse de acuerdo. ¿Era un juego de horror para frikis, una puesta en escena inmoral o un ejercicio poético? ¿Son tan hondas y retorcidas como parecen las entrañas de esa habitación? 6 jóvenes comparten un piso en Barcelona. En sus habitaciones se gestan actividades tan inquietantes y turbias como la escritura de una novela. Y el deseo frustrado, autocastración o el desarrollo de diseños para la Demoscene. Subcultura informática artística. En sus espacios privados se explora el territorio de los cuerpos, de la mente y de la infancia. Mirillas hacia lo abyecto, que los conecta al proceso de creación de un videojuego de culto. Sí, va todo un poco más de... ¿Cómo lo explicaría? Sin decir nada. Pero es todo muy inquietante, muy aberración, muy después sabes que en esos que viven en ese piso de Barcelona a causa de unos traumas que tienen unos 2 hermanos, hacen sí como una deep web donde producen todo eso. Y bueno, también ves que van al psicólogo, cada uno de ellos ha tenido una infancia a lo mejor difícil, fácil, pensamientos oscuros. Todo eso, cada uno tiene gustos un poco peculiares también. Me sorprendió, no podía dejar de leerlo. Es que era como, es un morbo, no puedes dejar de leerlo. Pues me pasó eso, la verdad. Y es que para gustos colores hay gente que a lo mejor no le puede gustar nada y a mí que es el morbo lo que me permitió llegar hasta el final del libro. Y bueno, en el último lugar, porque como ya estoy diciendo y ya estoy hablando de libros un poquito más fuertes. En el octavo, el final, la chica que vive al final del camino. Creo que me acabo de saltar un libro. Sí, ahora lo digo. La chica que vive al final del camino. Es una obra maestra del gótico americano. Es un libro también que es muy antiguo. Bueno, que es de hace tiempo, pero todavía. Eso. Una obra maestra del gótico americano, una novela de culto, tensa y aterradora que inspiró la película protagonizada por Martin Sheen y por una jovencísima Jodie Foster. Lynn acaba de cumplir 13 años y lo celebra sola en su casa. Nadie sabe mucho de ella. Solo que se hace la interesante, no habla con nadie, cobra los cheques de viaje de su padre y da esquinazo a las visitas inoportunas. En su casa hace lo que quiere, fuma cigarrillos, entrega la poesía de Emily Dickinson y establece una amistad peculiar con un muchacho cojo que dice ser mago. Hace tiempo que su padre no se deja ver por el pueblo y los vecinos empiezan a hacer preguntas. ¿Dónde está su padre? ¿Qué se oculta en esa casa que se alza al final del camino? Es que la verdad es que es una historia un poco oscura en base al final, pero que hay que leerla. En plan, está muy bien, puede que a lo mejor sea un poquito lenta porque tienes un poco que descubrir qué hace esa niña sola en esa casa, su padre está, qué le ha pasado. Todo eso tienes que descubrirlo, entonces, como he dicho antes, un poco el morbo de saber qué ha pasado, ese misterio que conduce detrás de esa niña, pero me gustó, está bien. Y sí, hay películas muy antigua, por eso he dicho. Y bueno, este es el que me he saltado, que lo tengo aquí y no lo he cogido, que es Carnicero. Pues un libro también que dice que son
Sí, es como... También hice un blog acerca de este libro, lo pondré por aquí por quien quiera saber más, pero lo leo sin hipnosis. En esta historia basada en hechos reales, Joyce Carol Oates sigue los pasos de un médico que sometió impunemente a una gran cantidad de mujeres a operaciones grotescas, por así poder publicar sus investigaciones. El doctor Silas Weir, conocido a posteriori como el padre de la neurología y de la ginopsiquiatría, se obsesiona en esta novela con una de sus pacientes, Bridget, una joven sirvienta albina que se convierte en el principal sujeto de sus experimentos y en la semilla de su destrucción, narrada por el hijo mayor de Weir, que ha repudiado el legado brutal de su padre. Carnicero se asoma al horror al que la comunidad científica ha sometido a las mujeres a lo largo de la historia y deambula por las galerías más oscuras de la psique humana, mientras trama al mismo tiempo una esperanzadora historia de amor. Tenéis que leerlo. Se me hizo un poquito largo en alguna ocasión porque sí que está muy completo. Entonces, en parte está bien y en parte me quería terminarlo, la verdad. Pero cuando llegas al final tienes esa satisfacción acerca del final de este señor y me gustó. Y acerca también de personajes que están muy bien, como la chica albina. Es que brutal lo que hace de ese señor, es que tenéis que leerlo, la verdad. Y bueno, este vídeo se ha hecho un poquito más largo porque quería pues recomendar los libros de menos terrorífico a un poco más para gustos colores, también os digo, y que tengáis lecturas recomendadas para leer este octubre o cuando queráis, la verdad, pero es una época donde pega muchísimo leer este tipo de libros. Siento que son libros que no he hablado demasiado, aunque he hecho un blog hablando de esto, pero los he juntado todos para que os recomendarlos a todos. Quiero que me escribáis en comentarios si habéis leído alguno, cuál os ha llamado la atención, si lo leeríais, opiniones varias, likes, suscribiros a mi canal. Y bueno, este vídeo se ha acabado y nos vemos en el próximo vídeo.